y los conflictos con los sindicatos, porque lo último que supimos, a propósito del sindicato y ahora nos pasamos a OCE, es que fue imputado finalmente por un delito de atentado el presidente de FOSE, ¿se acuerdan? Kramerman, por esa bomba de humo que tiró dentro de las instalaciones. Repasemos primero las declaraciones de la fiscal. Especialmente agravado. Sí, sí, claro. Decirlo todo me da como me da cosita, es como mucho, parece. Pero bueno, hay quienes entienden que tampoco es inocuo. Perdón. Se entiende, hay quienes, se entiende que tirar una bomba de humo adentro de un edificio público o adentro de algo interior tampoco es inocuo. Repasemos las declaraciones de la fiscal interina, porque estaba Fossati con esto, ¿se acuerdan? Pero se fue antes. Repasemos la crónica de Telemundo. Para la fiscal interina en flagrancia, Fabiana Corvo, la imputación al presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, por haber tirado una bomba de humo dentro de la empresa estatal, marca un antes y un después sobre hasta dónde puede ir el derecho a manifestarse. El juez Huberto Álvarez accedió al pedido de la entonces fiscal Gabriela Fossati de imputar a Federico Kramerman por un delito de atentado especialmente agravado. Se pudo acreditar sumariamente a los estándares que se requieren en esta instancia que el señor Kramerman realizó actos de violencia que exceden lo que sería una manifestación de carácter pacífico con la finalidad de estorbar el ejercicio de la función pública y asimismo es un acto de menosprecio o desprecio a las autoridades que en ese momento estaban llevando a cabo un acto de apertura de sobres de una licitación respecto de la cual el sindicato encabezado por el señor Kramerman se había manifestado en contra de dicho procedimiento. Para la fiscal, el hecho de que Kramerman no lograra su objetivo de suspender la apertura de los sobres de la licitación del proyecto Neptuno no lo exime de responsabilidad. Se trata de un delito de peligro. La finalidad del señor Kramerman era interrumpir el acto de apertura de sobres, por lo cual no era necesario que el acto se interrumpiera en sí mismo, así que basta con el ejercicio de esa violencia. De hecho, se arrancaron cables, se intentó que el directorio no funcionara. Las bombas de humo incluso afectaron a funcionarios que estaban legítimamente ejerciendo su función en los laboratorios que estaban justo al lado donde el señor encendió el artefacto de humo. La fiscal interina sostuvo que en el caso hay dos derechos en pugna. Entendemos que está en puja el derecho a la huelga previsto en nuestra Constitución, pero también está previsto en la Constitución el estatuto del funcionario y el derecho a ejercer una función pública. El bien jurídico protegido en el delito de atentado es el libre ejercicio de la función pública de un agente del Estado. Si bien Fiscalía había pedido 120 días de medidas limitativas que incluían fijar domicilio y no salir del país, el juez solo accedió a la necesidad de fijar domicilio y no modificarlo por 60 días. La fiscal pedirá ahora nuevas diligencias, testimonios y pericias y un relevamiento planimétrico de OCE que pueda mostrar dónde se tiraron las bombas y la afectación que provocaron. Bueno, muy bien. Esto yo sé que lo discutimos bastante cuando surge la noticia de llevar, de que en realidad OCE hizo la denuncia ante la justicia por el tema de la bomba de humo. Se debatió bastante en su momento. Y teníamos el anuncio, solo el anuncio, de la entonces fiscal de este caso, que era Fossati, de que iba a imputarlo y evocaba ese delito puntual, ¿no? El de atentado especialmente agravado. Y bueno, se generó toda una polémica en torno a si estábamos realmente hablando de un delito de esa magnitud. Después alguien anota y dice, bueno, esperen, vamos a leer lo que dice, qué es el atentado especialmente agravado. No necesariamente solo se tipifica cuando alguien tira una bomba tipo Hiroshima, ¿no? Hay muchos caminos en el medio. Y aparece inevitablemente la lucha de siempre. Si este es un gobierno que persigue sindicatos, y desde el otro lado, si estos sindicatos son antidemocráticos. Entonces, hoy lo único que avanzó en esta polémica es, bueno, la justicia dio lugar, por lo menos al proceso, ¿no? Fue imputado. A ver. Bueno, exactamente el mismo modus operandi que el anterior. Es un tema ideológico. ¿Por qué el sindicato tiene que interferir en un tema como el proyecto Neptuno? ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, los sindicatos no entendieron que el gobierno cambió. Esa es la base. No entendieron que hay un gobierno que va por otro lado y que no quiere la cogobernabilidad. Entonces está pasando justamente en todos los lados. Además,
un tema. Por lo que le imputaron al presidente Fosse, está en el artículo 171 del Código Penal. Lo podemos leer después si se quieren para ver si está. Pero además de eso, el especialmente agravado, como dijo la fiscal Fossati, que lo expresó en todos lados, tiene una argumentación. Y la argumentación, ¿cuándo se da el especialmente agravado? Se da cuando se dan tres cosas. En principio, que el hecho se realiza por más de 3 personas, como que es un grupo de personas que lo realiza, cuando las consecuencias negativas hacia los demás son más de 2 personas, y el otro agravante, las 3, es que es presidente de una agremiación. No es lo mismo que cualquier otro. Tiene incidencia que la presidencia es quien realiza el hecho. Por eso es que es especialmente agravado. Entonces, coincide con el artículo 171 del Código Penal. Coincide con lo especialmente agravado. ¿Qué puede hacer la fiscal? La fiscal lo que tiene que decir, señor, porque es mal las leyes. Sí, bueno, pero no las creyó la fiscal. No, pero las creen. Hay una cuestión de bibliotecas, tengo entendido, porque desde la defensa de Kramerman se sostenía que no configura atentado porque no se interrumpió o no se efectivizó el daño, digamos. Sí, pero lo que dice el 171 no va por ese lado, y yo entiendo, los abogados defensores tienen que defender lo que tienen. Pero lo que dice el 171 dice: se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público o con alguno de los siguientes fines. El de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo. El de estorbarle su libre ejercicio. El de obtener le su cabe renuncia. por estorbarle el libre ejercicio, en todo caso, porque sí, no y la detuvieron preponderancia, el proceso. odio, menosprecio. Es decir, pero además hubo una embarazada, hubo una persona que tuvo que... Es decir, ¿qué quieren? O sea, porque además Fosse tiene... ¿Se acuerdan la película Durmiendo con el enemigo, no? Porque su director parece que, yo qué sé, no sé, tendría que estar en otro lugar, parece que está todo en contra. Y además, el PIT-CNT y el propio director dice, sí, no, está bien, no es para tanto. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, tirar bombas. Por eso digo que está bueno que también se den estas cosas, porque hay una aceptación por parte del sindicato que estas cosas están mal, del pero sindicato, más o menos de protagonistas llevar. políticos vamos a también. llevarla por este Ojo, lado. no solo del sindicato. Hay protagonistas del sistema político, Sí, también. del Parlamento, hablando de también. Y A ver, bueno, vos minimizaste bastante el termino tema, así. Alfredo, ¿no? Es simple, el año que viene vas a tener que elegir que te gusta esto o te gusta esto. Es simple esto. Bueno. Es simple, un tema ideológico. A ver, Alfredo, tú le habías quitado así tanta Antonio cosa. tiene los figurines atrasados porque se olvida de que antes del 2020 hubo 15 años de gobierno frente amplista y la Universidad Católica, cuando hace su correlato de conflictividad, hubo muchos sindicatos. No había FAPIT como ahora. No. Que ahora hay un FAPIT bien claro, y quien quiera discutir esto me encantaría, porque lo puedo demostrar. Ese verso ya lo escuché yo lo tantas puedo veces. demostrar. Pareces Graciela Bianchi sin pelo, digo, pareces, no seas malo. Vamos a entendernos, porque yo no me olvido de cuando alguna gente ocupó el Codicen, por ejemplo, fue el gobierno Tabaré Vázquez, Sí. No era el gobierno de la coalición. O sea que siempre hubo algún tipo de manifestación, no es un tema ideológico. Tirando bombas. No es un tema ideológico. Pero pará, yo creo que... ¿Pero no hay un salto entre ocupar y tirar una bomba de humo? Para un poquito. Por Yo eso, creo me que está comparando hay una cosa cosas. que es real. Los argumentos que decía recién, o los artículos que recién leía Maeso, dicen impedir, atentar contra el honor, o no sé, ya los escuchamos, ¿no? Sí. La bomba de humo fue a las 11 de la mañana. La apertura de licitación era a las 3 de la tarde. La bomba de humo fue en planta baja. El directorio funciona en el 3er piso. O sea, es difícil impedir 2 pisos más abajo, 3 horas antes, algo que se va a hacer. Yo creo que el juez o la fiscal me parece que es exagerado pedir el atentado. Yo creo que en este caso yo no lo procesaría por atentado, yo lo procesaría por abombado, porque es una medida sindicalmente totalmente loca. Si tirás bomba de humo, tirás afuera, no pasa nada. Ayer tiraron bombitas de estruendo y entre ellas rompieron un vidrio también. También. Bien, lo Pepe. Pero no fue a propósito, se tiró y se rompió. Bueno, que lo pague el sindicato, me parece bárbaro. Pero yo creo que buscarle la cuestión de que esto es una cuestión antidemocrática es darle mucho color. Y
Este gobierno particularmente trata de frenar, porque el sindicalismo tiene fuerza, sin lugar a duda, y trata de frenar por problemas ¿Puedo hacer una ideológicos pregunta? la fuerza del sindicalismo. Permítanme una tenías pregunta, más que esto de gobernado. verdad lo quiero preguntar porque no sé No cómo gobernó funciona. nunca. Antes incluso de llevar a la justicia el comportamiento de un dirigente sindical, pregunto, ¿realmente a un funcionario público, porque yo entiendo que en el ámbito privado no se piensa ni un minuto, en el público, Pero hacer un te sumario. tira... ¿Pero qué sumario? ¿No se puede despedir? ¿Eh? ¿No se puede echar por una bomba dentro de la institución? Tenés que hacer un sumario antes de No, pero pedir. pregunto de verdad. Antes de judicializar la conducta. Verá que Connie que A sabe ver, bastante Connie. de función pública. A ver, Connie. Punto uno. Un proceso. El ingeniero Kramerman, Sí. que se trata precisamente de un egresado de la Universidad de la República que parece padecer de escasa urbanidad, está regido en el marco de las normas constitucionales y también de las normas penales. La Constitución en sus artículos 59 y 60 define todos los temas que tienen que ver con esto y dice, cosa que no lo repasan, se ve que no lo estudian, dice el artículo 59, la ley establecerá el estatuto del funcionario, pero dice la Constitución, sobre la base fundamental que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. El 60, después nombra quienes están regidos por el Estatuto del Funcionario. Léeselo al Albizu eso que es el importante. 60, pero por supuesto, debiera leerlo el señor Albizu de la CTM. El artículo 60 dice que la ley creará el servicio civil de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados que tendrá los cometidos que ésta establezca para asegurar una administración eficiente. Entonces, punto uno, las normas de estatuto, hay un estatuto de OCE que el señor Kramerman se rifó. Segunda cosa, no solo se rifó y adentro del local en donde la autoridad es el directorio, incluyendo un correligionario que no es correligionario de él porque él es ultra y el señor que está sentado en el directorio es de la vertiente artiguista, se metió no solo a tratar de impedir que el directorio asumiera un tema que tenía para las 3 de la tarde, sino poner en riesgo a una oficina pública, no solo a los funcionarios, sino eventualmente a los ciudadanos que por allí estuvieran. Es muy claro que la tipificación del artículo que invocó originalmente la fiscal y que seguirá o no, creo que la fiscal, digamos, reemplazante siguió la misma línea y la jueza tomó una decisión diciendo no solo atentado, el atentado está en los capítulos de delitos contra la administración pública. No son delitos cualquiera. Nosotros solo podemos cometer delitos de ese tipo si hiciéramos algo contra la administración pública. No tiene que ver con la administración privada de la que nos habla, por supuesto, Victoria, que dice en una empresa privada un boleo y a 3 cuadras queda echado. Lo que pasa... No dijo lo de boleo, eso lo dijiste vos. Eso es de mi cosecha. Lo que ocurre es que además en el Uruguay se interpreta con grave error que los empleados de las empresas públicas tienen el mismo régimen de los empleados administrativos de la Administración Central, en donde se dice que solo podrán ser destituidos por ineptitud, omisión o delito y convenia del Senado. Así se puede echar a un funcionario administrativo de la Administración Central. Este señor no es funcionario administrativo de la Administración Central y se interpretara y los directores de la mayoría de la OCE se animaran, por supuesto debieran hacerle un sumario y echar sin más trámite, no bien se culmine, y que vaya a protestar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Debería hacerle el sumario?
Bueno, creo que en eso están, ¿no? Hay una investigación administrativa. Lo que hoy Faúndez decía era que, a su entender y según su biblioteca, tiene que haber una condena firme para poder echarlo. Eso es verdad. Eso es verdad. Hoy está simplemente... El principio de inocencia nada más y existe en nada el menos derecho que uruguayo. formalizado, ¿no? Pero habría que esperar la ¿Y resolución de cómo la justicia. imagina que va a ser la reacción del resto del sindicato en caso que aparezca y se dé esa sentencia firme? Y bueno, en este momento el camino y se ha removido del cargo, ¿no? Porque el tema es ese camino también, que tomó el sindicato y el camino que tomó el PIT-CNT, ahora se está confirmando que va a haber incluso una movilización en rechazo de la judicialización de las acciones sindicales, es convertirlo en una suerte de mártir. Y el otro día cuando lo analizábamos decíamos, acá el error está, o por lo menos yo entiendo que el error está en no haberse dado cuenta a tiempo que acá faltó otra vez la palabra estrategia, ¿no? En este caso el sindicato tendría que haber entendido que esta bomba de humo que estaba tirando la estaban generando literalmente ellos y en todo sentido. Porque hoy estamos hablando de la bomba de humo, hoy estamos hablando de la formalización y no estamos hablando del proyecto Neptuno, que es muy importante, que va a llevar millones de dólares y que ni siquiera tenemos claro, Sin por lo duda, menos algunas personas como yo... En este punto, al final termina siendo muy importante este tema también. Por eso te Porque estoy si vamos diciendo. a protestar porque hay una decisión Por eso te estoy judicial diciendo, terminó siendo y plantear importante. que hay persecución sindical... Sí, sí. No estamos entendiendo Estado de Derecho, democracia Por y eso leyes de te la misma digo. manera. Es muy importante. Claro que es muy importante. Y a eso voy. Estamos discutiendo esto porque tuvo que llegar a la justicia un tema que es de convivencia y de diálogo entre personas que tienen distintos roles. Y otra vez, hoy estamos como un poco volviendo al tema del bloque anterior, está esta cuestión que algunos le llaman, no, hay diálogo. Evidentemente no hay diálogo, porque si estamos ocupando una justicia que tiene que estar ocupada en ver a quién le pone la tobillera, en ver a quienes están en riesgo, en que no se escapen los narcotraficantes, en un montón de cosas. Estamos usando a la justicia para formalizar a un dirigente sindical que tendría que tener la suficiente cintura para poder sentarse a dialogar sobre determinados temas y el suficiente timing para decir, bueno, ahora esperamos afuera y hacemos esto, esto y esto. Porque acciones sindicales para hacer en este tema hay muchas y el tema es importantísimo. Así que la torpeza estratégica del sindicato hizo que este camino quedaran encerrados en su propio laberinto y yo lo lamento porque creo que la voz de Kramerman era una voz muy importante que quedó totalmente desacreditada en un debate que tenemos que dar con elementos y con todas las voces sobre la mesa, porque este asunto del proyecto, insisto, bueno, pero para mí es muy desacreditada relevante. ¿ante quién? Porque evidentemente no ante el PIT-CNT, bueno, no Victoria, ante ciertos protagonistas de me parece izquierda. que Lo que es seguro es que Kramerman no acreditó tener respaldo ciudadano porque acompañó a Asamblea Popular, que perdió la única banca que consiguió un día en la persona de aquel señor tan pintoresco. Y no queda solo desacreditado él, queda desacreditado el sindicato en la medida que no lo obliga a decir, asumí que te equivocaste. Sí, bueno, pero de nuevo, es un sindicato que pasa con la central, que pasa con el PIT-CNT, y va a apoyar, entonces ya lo que se cuestiona es el sindicalismo en general. Están equivocados, están Complementarte equivocados. esto porque hice una averiguación antes de venir acá con el tema. Es falso que el sindicato pidió para hablar con el directorio sobre el tema Neptuno. Ningún momento pidió ninguna reunión por el tema Neptuno. De hecho, probablemente si lo hubiera hecho dirá, ¿qué tenés que ver vos con Neptuno? En todo caso. ¿Por qué? Y vuelvo a decir, porque el cogobierno no es de este gobierno. No es. Y si hubiera seguido siendo, capaz que ni lo votaba. Porque yo no quiero el cogobierno y creo que el sindicato tiene que tener su fuerza en lo que tiene que ser, pero no en las actividades donde el responsable es el propio gobierno. Así que no es cierto con más razón, que A ver, y todavía tira bomba para esto decir que acaba de decir, Maeso, ¿no? La fuente de Maeso. Pero la pregunta va por otro lado. Porque acá se sostiene, se termina siempre llevando a los extremos las posiciones, ¿no? Y eso no ayuda ni suba nada. Entonces vos tenés al sindicalismo que se autovisualiza o se autopercibe víctima de persecución y se le acusa al oficialismo de ser antisindical y no declararlo. Pero ¿es ser antisindical o no declararlo lo que acaba de decir Maeso? ¿O es entender al sindicalismo no como cogobierno, sino con todo el espacio y el tiempo para otro tipo de reclamos que hagan a la función y a su trabajo y a sus derechos? ¿Entendés por qué estamos entre igualito que antisindicales el tema anterior de ANCAP. o... Igualito. ¿Qué? Igualito que el tema anterior de ANCAP. Pero ¿entiendes lo que estoy preguntando? Igualito. ¿Por qué llevamos las situaciones así? ¿Es verdad que son antisindicales este gobierno?
Yo creo que hay gente del gobierno, Pero gente como Maeso, pero que es Maestro antisindical, sin lugar a duda. Pero pará, un ¿sos poquito. antisindical? Pero Yo pará. no soy antisindical. Claro, Estoy diciendo que no lo quiero supurás gobernando. antisindicalismo. Lo que te digo es lo siguiente, vamos a entendernos. Yo critiqué el intento de cogobierno en los gobiernos anteriores y yo no critiqué a Diom de Valeria Ripoll, nuestra compañerita, cuando quería poco menos que gobernar. Compañera, bueno. Es muy joven, por eso le digo compañerita. A mí a las jóvenes, a vos no te digo compañerita. A mí no me decís compañerita. No, por eso. Y a mí no me dice jefecita tampoco. Ahora se fue al Partido Nacional. Tenemos que hacer una pausa, Alfredo. Pará, después volvemos. ¿tá? No. Pero de verdad, ¿es antisindical, Maeso, o en realidad? No. Le sale por todos los puntos. Pará, bueno, es un buen sindicato y saca la punto. pistola. Pero zapatero a tus zapatos, ¿te acordás? Discusiones como estas terminan de siempre enturbiar los problemas de fondo. Pausa y ya venimos.